La motivación de la obediencia es el amor. El resultado de la obediencia es la relación. El fruto de la obediencia es la bendición. La bendición no es la meta. Reconocer y escoger a Dios es la meta. ¿Alguna vez has hecho algo muy raro o diferente? Algo que ni siquiera te gustaba, solo porque estabas interesado en alguien. Por ejemplo, cuando era adolescente, de repente me interesé mucho en la batería, porque el chico que me gustaba tocaba la batería. La batería es ruidosa y molesta, pero me encantaba pararme justo enfrente de la batería cuando estaba en el grupo de alabanza, porque pude estar cerca. También una vez vi toda la serie de Harry Potter como adulto porque la persona que me interesaba estaba obsesionado con eso. No me gustó mucho, pero vi todas las películas. Y durante la mayor parte de mi vida pude evitar el fútbol americano. Nunca lo entendí. Todavía no lo entiendo completamente. Pero mi esposo, el amor de mi vida, ama el fútbol americano. Entonces, ¿quién empezó a ver los juegos y aprender más sobre eso? Yo. ¿Por qué? Porque le amo. Quiero estar con él. Quiero experimentar lo que a él le gusta, lo que no le gusta. Quiero conocerlo. Quiero estar en relación con él. Todos hacemos esto, ¿verdad? ¿Puedes pensar en algo que has hecho solo porque estabas interesado en alguien? Ni siquiera amor todavía, solo interés. A veces incluso hacemos esto con amigos, con compañeros de trabajo o con un jefe, alguien que quieres impresionar. Personas que queremos entender. ¿Alguien ha cambiado su estilo por alguien? ¿O ha cambiado su ropa, su cabello? ¿Ha tratado de ponerse en una forma particular para un evento específico? Y cuando hiciste todo este esfuerzo, ¿sentías que estabas siguiendo una lista de reglas? ¿O estabas practicando cosas que descubriste que le agradaba a esa persona o a esa compañía? A veces tratamos de mejorar por una oportunidad, pero los momentos donde vemos más cambio, más recompensa, normalmente son cuando actuamos por amor. Amor por la carrera, amor por la persona, amor por lo que es importante para ellos. Cuando hacemos cosas por amor, naturalmente vamos más allá. Cuando mi esposo Andrés estaba tratando de conquistar mi corazón, comenzó a aprender todo sobre mi horario. Aprendió dónde iba a predicar, en qué iglesia, en qué zona de horario. Descubrió que me encantaba cuando orábamos juntos antes de que yo predicara. Entonces, calculaba la diferencia de horario y me llamaba como una hora antes y luego me llamaba otra vez después para escuchar cómo me había ido. Eso tomó disciplina, fue intencional y conquistó mi corazón. Mientras más aprendía sobre Andrés, más quería entender lo que él amaba. Me di cuenta de que si aprendía más sobre su familia, yo lo entendería mejor. Cuando amas a alguien, quieres conocerle, quieres que él te conozca. Y cuando sabes que alguien está tratando de conocerte, le ayudas. Te abres, te das a conocer, das señales. Lo haces más fácil, porque conocer a alguien no es simple. Hay capas, hay historias, hay cosas que solo se aprende con el tiempo.
Incluso parejas que han estado casadas por 40 años me han dicho que todavía están aprendiendo algo nuevo uno del otro. Siempre hay más que descubrir. Hoy en día, hasta tratamos de aprender sobre las personas por medio de las redes sociales. Miramos sus fotos, vemos lo que publicamos, tratamos de entender lo que es importante para ellos sin tener una conversación. Es casi como estudiar a alguien desde lejos. ¿Por qué hacemos eso? Porque cuando alguien es importante para nosotros, queremos entenderlo. Queremos conexión. Queremos relación. En las últimas semanas hemos estado hablando sobre la obediencia a Dios. Hemos escuchado que la obediencia es una prueba de amor. Hemos escuchado que no solo debemos oír la palabra, sino también ponerla en práctica. Y ahora estamos hablando sobre la promesa de bendición por medio de la obediencia. Cuando escuchamos la palabra obediencia, a veces imaginamos una lista de exigencias. Imaginamos un Dios en el cielo dando órdenes. Haga esto, no haga aquello. O si no, algunas personas incluso hablan de la obediencia como si usted tuviera que dejar todo lo que disfruta en la vida para convertirse en esclavo de las expectativas de alguien más. Bueno, cuando leemos ciertos pasajes de la Escritura con esa manera de pensar, tiene sentido que se siente pesado. Puede sonar como algo muy difícil. Pero si la obediencia no se trata de cumplir una lista, si no se trata de tratar de seguir reglas para que Dios no se enoje, y si no es como una máquina donde ponemos obediencia y salen bendiciones. Porque cuando amamos a alguien, hacemos cosas difíciles, hasta extrañas, sin que nadie nos obligue. Nos quedamos despiertos hasta tarde. Cambiamos hábitos. Aprendemos nuevos intereses. Nos mudamos a otros países. Ajustamos nuestra vida. Y no lo llamamos esclavitud, lo llamamos amor. Entonces, ¿por qué tratamos la obediencia a Dios de manera diferente? ¿Por qué buscamos la bendición en lugar de buscar a Él? ¿Por qué vemos la obediencia como una transacción y no como una relación? Quiero llevarlos en un pequeño recorrido por algunas historias en la Escritura. No para darle más reglas, sino para darles una nueva perspectiva sobre la obediencia. Hay un rey en el Antiguo Testamento llamado Josías. Si quieren, vayan a Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22. Para dar un poco de contexto, Josías comenzó a reinar cuando tenía 8 años. Creció en una nación que se había apartado de Dios. Los ídolos llenaban la tierra. Su templo estaba descuidado y en ruinas. Las generaciones antes de él había escogido otros dioses. Cuando Josías estaba en el año 18 de su reinado, ahora con 26 años de edad, ordenó que el templo fuera reparado. Durante esas reparaciones, el sumo sacerdote encontró algo que se había perdido: el libro de la ley, la escritura, la Biblia. Cuando los sacerdotes lo leyeron, lo llevaron al rey y se lo leyeron. Josías escucha el libro de la ley de Dios y se da cuenta que la forma en que está el reino de Judá es muy en contra de lo que Dios pide. En Segunda de Reyes, capítulo 22, vemos en versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley,
rasgó sus vestidos. Versículo 13 dice: Andad y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon la palabra de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Es la respuesta de Josías. Él se dio cuenta de cuánto Israel había quebrantado su pacto con Dios. Se dio cuenta de cuánto se había apartado. Y esto le impulsa a hacer una acción. Le lleva a humillarse ante Dios y se acerca más a Dios. No se nos dice exactamente qué parte de la escritura escuchó primero, pero muchos creen que incluiría partes del libro de Deuteronomio. En un momento veremos el capítulo 28 de Deuteronomio, que habla sobre la bendición y maldición que trae obediencia y desobediencia. Pero de vuelta a Segunda de Reyes 22. Dios responde a Josías y le dice en versículo 19: Por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, también yo te he oído. Y no verá tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Estos versículos 19 y 20. Luego, en capítulo 23, comienza así. Entonces el rey envió y reunieron a él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo un pacto delante de Jehová, y todo el pueblo confirmó el pacto. Segunda de Reyes 23, 1 al 3. Algunas cosas resaltan para mí. Josías ya era rey, ya tenía autoridad y poder. Había crecido rodeado de desobediencia. Había sido formado por una cultura que no conocía a Dios. Sin embargo, cuando oyó la palabra de Dios, su primera respuesta fue dolor y arrepentimiento. Su primer movimiento no fue defenderse, fue acercarse a Dios. Quería entender lo que esto significaba para él. Se humilló y buscó al Señor. Espero que eso sea nuestra reacción también cuando leemos la palabra de Dios. Espero que escuchar la palabra de Dios nos hace reconocer que necesitamos más de Dios. Josías no obedeció para recibir algo. Obedeció porque cuando escuchó la palabra, quiso volver a Dios. Él reunió al pueblo, compartió la palabra con ellos, los llamó a renovar el pacto, quitó los ídolos, restauró la adoración, guió a la nación de regreso porque entendió cuánto se había alejado de la relación con Dios. Y lo que más resalta es lo que después dice en Segunda de Reyes 23, versículo 25. Fíjase, Segunda de Reyes 23, 25 dice:
No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. De todos los reyes, antes y después, es recordado como el que se convirtió a Jehová. La nación no continuó en esa dirección. Israel siguió haciendo lo malo. El exilio llegó. Las consecuencias de generaciones de desobediencia no desaparecieron de un día para el otro. Pero Josías fue librado de ver la destrucción por causa de su obediencia. Y lo que me encanta es esto. Josías quería volverse al Señor. Esto no fue obediencia de máquina. No fue, déjame hacer algo por Dios para que Dios haga algo por mí. Él sabía el daño era profundo. Sabía que no podía controlar todo el futuro de la nación. Pero hasta donde estaba en su poder cambiar algo, él decidió actuar. Oyó la palabra de Dios y escogió a Dios. La motivación de su obediencia fue amor por el Señor. El resultado de su obediencia fue una relación renovada. El fruto de la obediencia fue bendición, pero la bendición no era la meta. Volverse al Señor era la meta. Ese es el tipo de obediencia del que habla Deuteronomio. Deuteronomio 28. Escucha cómo comienza los primeros versículos. Acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová vuestro Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oirás la voz de Jehová tu Dios. Luego en versículo 9 dice, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Esa frase es importante. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Eso es un pacto. Eso es pertenencia. Las bendiciones en este capítulo describen cómo es la vida cuando un pueblo permanece con Dios. Josías oyó estas palabras y no preguntó, ¿cómo puedo ganar más? Vio cuántos se habían apartado de Dios y decidió regresar. Pero la historia no comienza en Deuteronomio. Comienza en un jardín. En Génesis 2, Dios puso a Adán en el jardín y le dio todo lo que necesitaba. Le dio un trabajo con propósito. Le dio acceso a todos los árboles menos uno. Génesis 2, 16 a 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El mandato era sencillo. Venía dentro de una relación. Adán no necesitaba nada más. Después de dar esta instrucción, Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo y creó a Eva. El límite vino primero. La compañera vino como regalo.
Ellos tenían todo lo que necesitaban. Fueron llamados a disfrutar lo que Dios había hecho y a cuidarlo. La tentación viene en Génesis 3. No fue porque necesitaban más bendición. Fue porque quisieron definir el conocimiento por sí mismo. Seréis como Dios. Génesis 3:5. El problema no era falta de bendición. Ya tenían bendición. El problema era confianza. La obediencia hubiera sido su libre decisión de permanecer con Él. Hubiera sido amor expresado por medio de la confianza. Pero escogieron independencia. Creyeron que sabían mejor. Y esa decisión trajo separación. Ese mismo patrón continúa en toda la escritura. Dios se da a conocer. La pregunta es si confiaremos en Él o intentaremos tomar su lugar. La obediencia es permanecer en relación. La desobediencia es escoger a nosotros mismos. Cuando vemos estas historias juntas, aparece un patrón. Josías creció rodeado de desobediencia. Los reyes antes de él adoraban otros dioses. La nación se había apartado. Sin embargo, cuando oyó la palabra de Dios, escogió regresar. Su obediencia no fue automática, fue una decisión. Adán y Eva tuvieron un comienzo diferente. Solo conocían relación con Dios. Para ellos, la obediencia no era recuperar algo perdido, era permanecer en lo que ya había recibido. La decisión delante de ellos era si confiarían en el Dios que ya les había dado todo. Ahora consideren a Salomón. Él no creció en idolatría. Creció viendo al rey David. La escritura dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. David no fue perfecto, pero regresaba a Dios una y otra vez. Salomón vio a su padre arrepentirse. Entendió que el trono no era protección automática. Había visto bendición y también consecuencias. Probablemente conocía muy bien el libro de Deuteronomio. Entonces, cuando llegó el turno de Salomón, y Dios se le apareció y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Primera de Reyes 3:5. Fue un momento real de libertad. Él pudo haber pedido bendición visible y Dios se le habría dado. Pero Salomón pidió sabiduría. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Miró hacia afuera y no hacia adentro. No pidió riqueza ni seguridad. Pidió algo que lo mantuviera alineado con Dios. No estaba buscando su propia comodidad. Estaba sirviendo dentro de la relación que Dios le había confiado. Dios respondió con generosidad. Le dio sabiduría y también le dio lo que no había pedido. La bendición fluyó del corazón correcto. Más adelante, en la vida de Salomón, su enfoque cambió. La escritura dice que su corazón se desvió. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Primera de Reyes 11:4. Lo que comenzó como un corazón que buscaba a Dios
se volvió un corazón dividido. Todavía tenía riqueza y poder, pero su adoración ya no estaba centrada en el Señor. Durante su vida experimentó gran bendición por causa de su obediencia y también comenzó a ver las consecuencias de su desobediencia. El cambio comenzó en el corazón. El enfoque se movió de Dios hacia sí mismo. Los que vinieron después continuaron en esa dirección. Fue otro momento como el huerto. En medio de la abundancia, miraron hacia adentro. La vida de Salomón nos muestra algo interesante. La motivación de la obediencia es el amor. Cuando su corazón estaba vuelto hacia Dios, la obediencia fluía naturalmente. El resultado era relación. El fruto era bendición. Pero cuando su corazón se volvió hacia sí mismo, la obediencia desapareció. El resultado fue distancia. El fruto fue pérdida. La bendición no es la meta de la obediencia. Conocer y escoger a Dios es la meta. Ahora, pasemos al Nuevo Testamento. En Lucas 19 conocemos a un hombre llamado Zaqueo. Él era jefe de los publicanos. Era rico. No era respetado. Había tomado de la gente. Se había beneficiado de un sistema que oprimía a otros. Tenía dinero, pero no tenía honra. Cuando Jesús pasó por Jericó, Zaqueo quería verle. Se subió a un árbol solamente para verle. Y cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús invitó a sí mismo a la casa de Zaqueo. Se invitó a sí mismo a una relación. Note algo importante. Jesús no comenzó dándole una lista. No le dijo: antes de que yo entre, tienes que arreglar tu vida. No le amenazó. No negoció con él. Simplemente lo escogió. Y algo sucede dentro de Zaqueo. Estando en su casa, en la presencia de Jesús, él dijo: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Nadie le dijo que hiciera eso. Jesús no le mandó dar la mitad de su riqueza. No lo exigió devolver nada. Pero Zaqueo encontró el corazón de Dios y la obediencia salió de ese encuentro. Fue una respuesta, no fue una transacción. ¿Y qué vemos después? No vemos a Jesús prometiéndole más dinero. No vemos una garantía de éxito. Escuchamos a Jesús decir: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo de Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo no recibe una bendición visible en ese momento. Él se convierte en bendición. El hombre que antes tomaba, ahora da. El hombre que antes dañaba, ahora restaura. La relación con Jesús cambia la dirección de su vida. Cuando obedecemos,
porque conocemos el corazón de Dios. Dejamos de preguntar, ¿qué voy a recibir? Y empezamos a preguntar, ¿cómo puedo reflejarle? La motivación de la obediencia es amor. El resultado de la obediencia es relación. El fruto de la obediencia es bendición. Pero la bendición no es la meta. Conocer y escoger a Dios es la meta. Y cuando lo escogemos a Él, no solamente recibimos bendición, nos convertimos en bendición. Entonces, volvamos a donde empezamos. Cuando nos importa algo, nos ajustamos. Si realmente queremos un trabajo, nos presentamos diferente. Si invitamos personas a nuestra casa, limpiamos. No porque alguien nos obligue, simplemente queremos que refleje algo. Queremos que importa. Cuando nos importa a una persona, prestamos atención. Notamos lo que es importante para ellos. Aprendemos y crecemos. No estamos enfocados en cumplir una lista. Estamos enfocados en la relación. Entonces, cuando hablamos de obediencia a Dios, tal vez el punto de inicio no es la lista. Tal vez el punto de inicio es la relación. ¿Realmente quiero conocerle a Dios? Porque si quiero conocerle, voy a abrir su palabra y escuchar. Voy a comenzar a notar las áreas de mi vida que no lo reflejan. No porque tenga miedo de que Él me castigue, sino porque quiero que mi vida esté alineado con aquel que digo que amo. Jesús lo resumió claramente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Adore a Dios y a Él solamente. Todo lo demás fluye de eso. La obediencia es aprender quién es Él y permitir que nuestra vida lo refleje. Dios promete bendición con la obediencia. Eso es verdad. Pero cuando nos enfocamos en obedecer solamente para recibir bendición, perdemos el punto. La meta siempre ha sido la relación. Entonces, ¿dónde está usted hoy? Tal vez usted es como Josías, escuchando la palabra de Dios de una manera fresca y dándose cuenta de cuánto se ha apartado. Tal vez ha permitido que otras cosas ocupen su lugar y está listo para volver completamente y enfocarse en su relación con Dios. Tal vez usted es como Adán, viviendo en relación con Dios, pero sintiendo la tentación de hacer las cosas a su manera. La tentación es la misma. Confíe en usted mismo o en Dios. ¿Está dispuesto a confiar en Dios? Tal vez su enfoque poco a poco se ha movido hacia usted mismo, como Salomón al final de su vida. Tal vez otras personas o otras cosas han tomado prioridad. Tal vez comenzó fuerte, pero ahora está viendo que Dios ya no es primero. O tal vez necesita responder como Zaqueo. Nadie le obligó. Él encontró a Jesús y respondió. Se convirtió en bendición como una respuesta natural a la relación con Dios. Hoy no se trata de ganar algo de Dios. Se trata de volverse hacia Él. Búsquelo a Él, no la bendición. Abra su palabra.
Preste atención a su voz. Pídale sabiduría como Salomón lo hizo. Suba al árbol que sea necesario para ver a Jesús con más claridad. Y mientras lo busca, la obediencia seguirá. Y cuando la obediencia siga, su vida comenzará a reflejarle. De eso siempre se ha tratado la obediencia. ¿Cómo sería si esta semana usted se enfocara en conocer más a Dios como una señal de su obediencia? ¿Qué pasaría si cada vez que se da cuenta de que está poniendo esfuerzo en conocer mejor a alguien que ama, se recordara que Dios es su primer amor? ¿Qué pasaría si esta semana se convierte en una semana donde usted decide intencionalmente conocerle más a Dios? Pregúntense, ¿en qué se deleita Dios? ¿Cómo se ve la obediencia en su vida ahorita mismo? Si tuviéramos más momentos como Zaqueo, más momentos como Josías, más momentos como Salomón pidiendo sabiduría, yo creo que conoceríamos más a Dios. Y si le conoceríamos más, nuestras comunidades lo sentirían. Creo que veríamos bendición, pero más que eso, creo que nos convertiríamos en bendición para las personas que están a nuestro alrededor. Tal vez reflejaríamos a Dios con más claridad en nuestros hogares, en el trabajo, en nuestras conversaciones. Tal vez la obediencia no se sentiría pesada porque estaría fluyendo de la relación. Y tal vez eso cambiaría todo. Tengamos un momento con Dios juntos. Allí donde usted está hoy, Dios quiere relación con usted. Él siempre ha querido relación y comunión con usted. Tomen un tiempo con Él hoy. Oren conmigo. Señor Jesús, venimos delante de ti como Josías cuando oyó tu palabra. Venimos delante de ti como Salomón cuando pidió sabiduría. Venimos delante de ti como Zaqueo cuando respondió a tu invitación. Queremos conocerte más. Examina nuestro corazón. Muéstranos dónde nuestro enfoque ha cambiado. Muéstranos dónde hemos confiado en nosotros mismos en lugar de confiar en ti. Danos el valor para volvernos hacia ti otra vez. Enséñanos a amarte con todo nuestro corazón. Enséñanos a confiar en ti. Enséñanos a caminar en una obediencia que nace de la relación. No estamos aquí para ganar algo de ti, Señor. Estamos aquí porque te queremos a ti. Acércanos más. Alinea nuestra vida con tu corazón. Que nuestra obediencia refleje nuestro amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios le bendiga grandemente en esta semana.